Ciertas personas dedicamos muchas horas de nuestra vida al placer desenfrenado. Lo hacemos tumbadas, sentadas, acostadas, humilladas, en la cama, claro, pero también en otros lugares. A veces boca abajo, a veces boca arriba. Una voz nos susurra al oído y de pronto se esfuma el mundo que nos rodea. Entonces empieza el pausado ritual de las caricias. Las manos acarician las páginas del libro, los ojos, las filas de letras. En algunos instantes gloriosos, leer roza la felicidad. ¿Qué secuelas provoca el vicio inconfesable de la lectura? El filósofo Richard Rorty piensa que nos cambia la mente de forma irreversible. Desarrollamos una anomalía llamada ojos interiores. Descubrir a los personajes de una historia se parece a conocer a gente nueva, comprendiendo su carácter y sus razones. Cuanto más diferentes son esos personajes, más nos amplían el horizonte y enriquecen nuestro universo. Según Rorty, la literatura no cambia solo el contenido de nuestros pensamientos, sino también el continente. No lo que percibimos, sino el aparato mismo de percepción. La literatura nos ayuda a construir una nueva capacidad de comunicación con seres diferentes. Gracias a los libros, habitamos en la piel de otros, acariciamos sus cuerpos y nos hundimos en su mirada. Y en un mundo narcisista y ególatra, lo mejor que le puede pasar a uno es ser todos. ¡Qué maravilla! Eso es uno de los ensayos que está en este libro, El futuro recordado, de Irene Vallejo, que es una colección de ensayos de más o menos esa misma extensión, pequeñas columnas que nos permiten pensar en este tiempo contemporáneo y de lo que nos pasa en este tiempo contemporáneo a partir de la sabiduría de la antigüedad. Irene Vallejo nos acompaña en el estudio y yo estoy muy emocionada. ¿Cómo estás, Irene? Yo también muy feliz de estar aquí, Antonella. Gracias por tu invitación y tu hospitalidad y esta lectura fabulosa. Bueno, creo que El placer de los extraños, esa columna ya nos permite entrar, porque muchos nos enamoramos de ti y de tu trabajo con este libro, El infinito en un junco, que se transformó en un libro importantísimo para la lectoescritura, sí, podríamos decir como herramienta, etcétera. Sí, eso está súper bien, pero también yo creo que lo que nos pasó, o lo que a mí me pasó, fue encontrarme con alguien que tenía esta misma pasión por los libros que yo, pero además tenía tantas herramientas para explicarme de dónde venía esta pasión por los libros. Y yo creo que El infinito en un junco se transformó en un bestseller, lo que es muy raro para un libro que diríamos es un ensayo académico muy bien fundamentado respecto a la historia de los libros y de las bibliotecas y de los libreros y libreras. Pero aquí hay un apasionamiento que es muy contagioso, ¿no? Y quería preguntarte respecto a cómo fuiste tú respondiendo a que se haya transformado es tremendo evento editorial este libro. Sí, soy la primera sorprendida por ese resultado. Porque lo cierto es que lo escribí sin expectativas, sin ambiciones, en un momento personal muy difícil. Acababa de nacer nuestro hijo y bueno, pues llegó al mundo con graves problemas de salud. Tuvimos que afrontar una larguísima hospitalización del niño en una UCI neonatal. Y entonces yo empecé a escribir este libro por motivos estrictamente terapéuticos. A mí escribir todos los días me ayudaba a sobrellevar esa situación. Y entonces realmente no pensé ni en las demandas del mercado, ni hice ningún cálculo, no me planteé quién lo publicaría o cuándo, sino sin red decidí lanzarme al libro que yo sentía que en ese momento me hacía bien escribir y me ayudaba y me serenaba y me daba fuerzas para afrontar esa situación. Entonces, curiosamente, la paradoja de esta historia es que digamos que ha sido mi apuesta vencedora cuando me he abstraído totalmente de lo que se supone que pedía el mercado o que eran los temas destinados a tener éxito. Así que es una situación curiosa. Y acabado el libro, pues para mí el único objetivo era llegar a publicarlo realmente y bueno, pues que pudiera alcanzar a unos cuantos raros y extravagantes apasionados como yo. Y la sorpresa, la enorme y maravillosa sorpresa ha sido que esos pocos extravagantes han resultado ser muchísimos, una gran familia internacional que voy encontrando de país en país. Y mi reflexión es precisamente esa, que asumimos que los lectores somos una minoría, pero no sabemos lo numerosos que somos como minoría. Y yo sospecho que somos muchos más de lo que se cree. Uh-huh. Y que esta forma de escribir que apela precisamente a ese entusiasmo y a esa pasión, ¿no? Incluso a ese erotismo que tú has introducido muy bien con el texto que leías, pues realmente ha servido para hacer aflorar esta comunidad
que existe, que vive, que palpita con los libros y que quizá pues necesita también ser consciente de sus propias dimensiones y de su propia fuerza en un mundo que está constantemente conspirando para hacernos pensar que se acaban los libros, que se acaba la lectura, que se acaba la novela, que se acaba todo, ¿no? En una especie de permanente situación apocalíptica. Uh-huh. Ahora, ahí se me cruzan dos cosas a propósito de tu respuesta, Irene. La primera es que El infinito en un junco además es un libro que, como digo, es un libro que tú eres doctora en antigüedad, eres experta en lo que pasa en el mundo antiguo, especialmente romanos, griegos, entonces y lo estás trayendo constantemente, pero este es un libro de aventuras, es una manera de acercarse, ¿no? Y tu manera de describir los ambientes, uno siente que está ahí con ellos, estos buscadores de libros para las bibliotecas históricas, es muy emocionante leerlos, y yo creo que ahí también hay un ejercicio que es muy interesante de cruce, que está en toda tu literatura, de lo intelectual, el dato, el trabajo histórico, con la emoción. Hay una cosa muy sexy que está dando vueltas ahí, ¿no? Es cierto, porque yo cuando daba clases en la universidad me di cuenta de que la emoción es el detonante de la experiencia intelectual, o sea, aquello que nos capta, que de alguna manera nos afecta, que nos despierta emociones, recuerdos, que nos fascina, es aquello que nos deja huella, y por todo lo demás pues son conocimientos que memorizamos pero después resbalan y olvidamos, ¿no? Entonces hay allí una potencia enorme cuando convertimos el conocimiento en un relato, y la estructura narrativa es maravillosa como herramienta para transmitir conocimiento. Entonces yo dije, bueno, la historia no es solo una aglomeración de datos y fechas, tiene esa dimensión aventurera que tú decías, Antonella, ¿no? Y saber que los libros, hubo un tiempo en el que no existieron, fue preciso inventarlos, después luchar por ellos, porque siempre han estado en peligro, amenazados por las hogueras, por la censura, por las persecuciones, ¿no? Y además protagonizar esta historia apasionante que es la democratización del saber, ¿no? Como los libros al principio de la historia pertenecen a los privilegiados, a aristócratas, a clases sacerdotales, y cómo se consigue que esta experiencia arrebatadora y apasionante de la lectura se vaya poniendo al alcance de muchísima gente que estuvo excluida al principio. Uh-huh. Por supuesto, mujeres, personas de clases sociales inferiores económicamente, más desfavorecidas, y cómo vamos creando, ¿no?, a través de la escuela, la alfabetización, pero también los distintos formatos de los libros, las aventuras de las rebeldías sucesivas, ¿no? Y cómo llegar al momento en el que ahora vivimos es el resultado de toda esa serie de revoluciones pasadas y de peligros y de aventuras y de viajes. Entonces El infinito en un junco es las 1001 noches de los libros, uh-huh. Pero además de ser un tapiz de relatos, es que es nuestra genealogía como lectores y lectoras. Entonces es una aventura que nos concierne, es todo lo que nos ha precedido, ¿no? Es la lucha de las mujeres para abrirse espacio también en la palabra y en la escritura, ¿no? Es la lucha por crear estos espacios que son las bibliotecas públicas, para crear el acceso de todo el mundo al conocimiento, al relato, a la poesía, a la experiencia estética. Y a mí todo eso me parece muy, muy emocionante, ¿no? Yo lo vivo realmente como una película, empieza casi como ¿no? Esos jinetes misteriosos empiezan casi como una toma muy visual de esos jinetes, un western crepuscular. Y bueno, pues es que nuestra aventura es la de todos nosotros. Uh-huh. Pero a propósito de eso mismo, ¿no? A propósito de los imaginarios que están en juego ahí, de hecho, en El infinito en un junco tú hablas, por ejemplo, del imaginario que se trata de instalar respecto a las bibliotecarias en los años 50, ¿no? Citas What a Wonderful Life y esta película maravillosa de Capra, en donde este varón siente que está todo mal y que está por suicidarse, y un ángel le muestra cómo hubiera sido el mundo sin él, y le muestra a su señora, ¿cierto? Y su señora sin él hubiera sido una oscura bibliotecaria, uno piensa absolutamente asexual,
tumbada, absolutamente sin gozo, sin posibilidades. Y tú dices, a ver, pero ¿qué es lo que nos están diciendo con eso? La gente que amamos los libros no somos así, al revés. Somos gente que está llena de emociones, ¿no? Como dicen Fahrenheit, ¿no? Sí. A ti tú buscas los libros porque buscas conocer a otras vidas. Y eso es lo que nos pasa a quienes amamos los libros, de ahí el apasionamiento, ¿no? Pero hay un ejercicio, volviendo a lo que tú decías en tu primera respuesta, Irene, de hacernos creer que los libros están de modé. Sí. Que la intelectualidad es algo que no es deseable hoy día, que perdimos la batalla cultural, ¿no? Y parece ser que cuando El infinito en un junco se transforma en un bestseller, no es tan así. ¿Qué hemos aprendido en estos años a propósito del éxito de este libro, que sigue teniendo éxitos y premios hasta el día de hoy? Bueno, a mí me ha interesado mucho ver un poco cuál es la historia también de los prejuicios y los estereotipos asociados a la lectura, ¿no? Y a la idea de quién puede leer y quién no puede leer. Y bueno, realmente hemos pasado de un larguísimo periodo de siglos en los que la lectura estaba limitada a esas clases más favorecidas, y entonces era una cuestión de clases y pertenecías a un determinado ambiente. No tenías acceso, era un privilegio, no te correspondía. Y ahora que hemos conseguido democratizarla, pues ahora cambia el argumento y pasa no de decirnos que está fuera de nuestro alcance, sino de decirnos que ya ha pasado de moda, ¿no? Como que ya no merece la pena, que no tiene sentido práctico, que no tiene utilidad, que ha sido sustituido por las nuevas tecnologías, por las pantallas. Pero en el fondo siempre hay como un mensaje, ¿no? Parece que disuasorio para convencernos de que no merece la pena o que no tiene sentido o que no somos el público destinatario de ese tipo de mensajes. Y bueno, pues quiero decir, esto enlaza con lo que decíamos antes de que la lectura y los libros siempre han estado perseguidos y lo siguen estando en el presente. Todavía sigue habiendo ahora debates porque determinadas personas no quieren que en las bibliotecas públicas haya determinados títulos. En Estados Unidos, donde ha estado de gira, las bibliotecas públicas, la Asociación de Bibliotecas Públicas ha lanzado un llamado de urgencia porque están sufriendo mucho acoso por parte de grupos religiosos e ideológicos que no quieren que determinados libros estén al alcance de un público amplio, ¿no? Estamos viendo ataques a escritores, ¿no? Salman Rushdie fue apuñalado por haber publicado un libro que se consideraba herético. Entonces, los libros siempre están en peligro y siempre están amenazados. Y en el sentido más gozoso, es una operación arriesgada adentrarte en un libro, ¿no? Y entrar en la mente de otra persona y dejar que te penetren ideas ajenas y abrirte a esa posibilidad de conocimiento y de espíritu crítico y de miradas de otros puntos de vista. Y yo creo que eso, de alguna manera, tiene sus adversarios y sus contrincantes en todas las épocas y también en la nuestra. Entonces, a mí me parece importante ir desactivando toda esa serie de argumentos porque creo que hay algo maravilloso e importantísimo en juego y que el ser mismo de la democracia tiene que ver con la libertad de los libros, que parece un juego de palabras, ¿verdad? Muy bonito. Libros libres, jugaban en la película, ¿no? En la adaptación de Truffaut sobre la Fahrenheit, se jugaba con ese juego de palabras, ¿no? De libros libres. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Creo que es totalmente las cierto. ideas siguen siendo muy peligrosas, ¿no? Exacto. Y acercarte a la otra edad, que es lo que nos permiten los libros. Como tú repites una y otra vez a lo largo, tanto del infinito en Junco como en el futuro recordado, ¿cierto? El poder que tienen los libros para poder ayudarnos a empatizar, ni más ni menos. Y acá, en el Manifiesto por la Lectura, que es esta belleza del libro que fue una invitación que te hicieron la Asociación de Editores de España, que es un argumento político. Me parece tremendo esto, en este librito pequeñito que parece tan inofensivo y es muy peligroso. Porque acá también tú argumentas todo esto que hemos estado hablando y respecto a la importancia que tiene hoy día la lectura para la democracia. Detengámonos un poquito ahí porque yo no sé si el mundo contemporáneo ha tenido un momento de mayor riesgo para la democracia como este. El advenimiento de neofascismos y de discursos que al mismo tiempo son tremendamente atractivos en términos de discurso mediático, nos tienen muy en peligro en muchos países, incluido el nuestro, ¿no? Incluido el tuyo, incluido el nuestro. Todos. ¿Cuál es el rol ahí que puede tener la literatura y los libros?
Ese librito fue un encargo en el que, bueno, pues precisamente se trataba de apoyar una medida, una política a favor del libro y la lectura en España. Y la pregunta a la que intentaba contestar es por qué hay que apoyar con fondos públicos campañas y proyectos de promoción de la lectura. O sea, ¿por qué más allá del placer individual de cada uno de nosotros e intelectual, socialmente hay motivos y razones para apoyar y fomentar la lectura, ¿no? Y parece una cuestión obvia, pero no lo es tanto, y creo que es importante abordarla y razonarla y argumentarla. En fin, también hay que decir que hay libros muy peligrosos, o sea, que son portadores de ideas muy nocivas y muy dañinas, y que algunos libros han sido pues bestsellers que han fomentado el odio, el racismo. Mein Kampf de Hitler fue un bestseller en su momento, ¿no? Algunos de los libros más vendidos o con más ejemplares en sus tiradas, pues como el Libro Rojo, en fin, han sido libros que han estado asociados también a ideas y a regímenes totalitarios. Así que no hay que idealizar los libros, ni pensar que por el mero hecho de que un mensaje aparezca en un libro debemos asumirlo y aceptarlo, ¿no? Pero me parece importante que defendamos la posibilidad de que todas las ideas tengan su espacio, y esto alude a la madurez luego de cada uno de nosotros de juzgar, de pensar, de confrontar, de acudir a distintos libros, a distintos textos, y ver la historia también desde distintos puntos de vista. En el momento en el que empiezan a amputarnos una determinada idea o un punto de vista, ya nos están tratando como menores de edad, ¿no? Que no pudiéramos decidir por nosotros mismos, y hay aspectos muy conflictivos en la historia que también tenemos que abordar a través de la lectura, ¿no? Pero el hecho de que en las bibliotecas y en las escuelas se estudien y se aborden distintos textos, creo que es esencial para que ese diálogo se mantenga vivo y para que adquiramos ese sentido crítico, ¿no? Bueno, absolutamente. Además, ahí citando de nuevo a esto que leía yo al Richard Rorty, sí. De que cuando nosotros nos disponemos a la lectura y lo hacemos como un ejercicio constante, no solamente estamos adquiriendo experiencias, sino también estamos transformando nuestra capacidad perceptiva. Y en un mundo de fake news, eso es urgente. Efectivamente, sí. O sea, es muy importante desarrollar esa disciplina de no aceptar pasivamente cualquier mensaje, sino confrontarlo, leerlo, buscar, ¿no? Intentar entender la profundidad. A mí me gusta mucho la metáfora, la etimología de inteligencia. Inteligencia y la palabra intelecto tiene dentro la palabra lector. Porque inteligente es quien sabe leer entre líneas la realidad. Eso es lo que significa etimológicamente la inteligencia. Es una metáfora de la lectura, o sea, igual que entender un texto es ir más allá de las palabras y entender el lenguaje, el mensaje profundo de ese texto, ¿no? Incluso lo silenciado, lo no mencionado, lo omitido, los intereses que puede haber detrás de ese libro, las ideas. Pues hacer eso mismo con la realidad, ¿no? Entonces eso en nuestros tiempos es absolutamente urgente. No trabajar solo en aprender a leer en el sentido de descodificar, sino también esa lectura profunda que significa entender los significados que laten en un texto y saber detectar, diferenciar opinión de información y bueno, pues tener esa preparación. Y eso ahora pues lo adquirimos principalmente a través de los libros. Sí, porque nos requieren además, creo que tú lo pones acá en uno de los ensayos del futuro recordado, requieren además salirse del tiempo. Sí. Vivimos en un tiempo súper acelerado y hoy día leer es un acto de rebeldía. Decir, sorry, voy al silencio, me siento aquí con mi amante, con mi libro, ¿cierto? Y me quedo tranquila un rato y no me molesta, en el mundo no existe, tiro el celular lejos. Y solo es posible, o sea, leer es solo posible en un espacio de quietud. Pero en ese leer entre líneas, tú en el futuro recordado y también en todos tus libros, yo estoy citando estos dos, pero en los otros también, estás constantemente refiriendo al mundo antiguo y todos los aprendizajes y sabidurías que tenemos ahí. Pero una de las cosas que me gusta mucho que tú haces en tu trabajo es que lees entre líneas ese mundo antiguo y también dices, yo no hubiera existido en ese mundo antiguo. Exacto. O sea, tampoco hay una idealización respecto a eso porque las mujeres no estábamos incluidas en ese espacio. Era un mundo terrible, atroz. Me fascinan algunas de sus ideas, de sus textos, de sus pensamientos, pero
pero no hay que ocultar la esclavitud, la exclusión de las mujeres, su encierro en casa, la misoginia, el culto a la guerra, el imperialismo, todo eso está allí. Yo creo que tenemos también que enfocarlo y subrayarlo, ¿no? Eso formó parte de esas sociedades. ¿Y por qué es saludable ver las contradicciones? Bueno, pues porque ver las contradicciones del pasado nos ayuda también a asumir la complejidad de nuestro propio presente, ¿no? Y no aceptar tampoco unos mensajes excesivamente simplificados. Muchas de las ideas políticas y de los conceptos que ahora seguimos utilizando nacieron en el mundo antiguo, y me interesa mucho también la genealogía de esos conceptos, en qué contexto nacieron, digamos, en qué juego de intereses, cómo han sido recreados y reelaborados desde el mundo contemporáneo, y que hay detrás de todo ese trayecto. Entonces, históricamente es fascinante y nos protege de muchas manipulaciones, sobre todo de la manipulación principal, que es la de la nostalgia, esa que nos dice que en otros tiempos pues mucho más autoritarios vivíamos más felices porque había un orden, porque había una especie de unanimidad que en realidad es ficticia, ¿no? Y que tiene que ver con la falta de libertad de expresión. Entonces me parece muy importante ir como analizando, visitando, rodeando esos supuestos paraísos perdidos y viendo lo que había también de inquietante en esas épocas que hemos idealizado y que muchas veces se utilizan también, claro, en un sentido político en el presente. Bueno, porque especialmente, o sea, como somos seres construidos de historias, ¿cierto? También se nos convence, se nos olvida, por ejemplo, que nuestras decisiones políticas están basadas en la construcción de un imaginario, de un relato, respecto a esos ideales, entre comillas, que movilizan nuestra emoción. O sea, de nuevo entramos a la lógica del relato y de la emoción y cómo nos vinculamos con aquello, ¿no? Pero en el ejercicio de pensar el pasado críticamente aparecen un montón de herramientas. Y yo, leer El futuro recordado ha sido muy delicioso, porque es como, mira, no somos tan originales tampoco. Sí, eso también. Muchas veces nos creemos que estamos inventando algo y esas mismas soluciones, esas mismas ideas ya se han puesto a prueba en otros momentos históricos, y es interesante aprender de esas experiencias. Al final, el ser humano elabora su conocimiento a fuerza de experiencia acumulada, y si los libros son valiosos es porque nos permiten entrar en contacto con toda esa experiencia que nos precedió y que antes de la existencia de la escritura y de los libros se perdía en la memoria. O sea, cada generación tenía realmente que empezar desde el principio, ¿no? Y volver a descubrir y volver a crear y volver a elaborar lo que ya habían hecho sus antepasados. Nosotros, gracias a los libros, gracias a la historia, gracias a la filosofía, tenemos ya todo ese bagaje y podemos, sacar lecciones de todo lo que ya hemos hecho, de lo que hemos probado, de cuáles fueron sus inconvenientes, cómo se aplicó, de qué manera, cuáles fueron sus... las razones de los fracasos o los éxitos, ¿no? Pero a mí me interesa mucho pues, eso que tú apuntabas antes, ¿no? Esa contradicción de amar el mundo clásico, Grecia y Roma, y saber que como mujer, yo en la Atenas clásica que tanto idealizamos, hubiera estado encerrada en el gineceo. Y hace no tanto tiempo atrás, tú hace poco posteaste, aquí yo declarando mi fanatismo con Irene Vallejo, un homenaje a tus abuelas, sí, por ejemplo, que tú dices, eran inteligentísimas, muy creativas, pero no tuvieron las oportunidades. Y ahí también hiciste, medio de soslayo, pero me pareció muy valioso, una defensa a la educación pública, a las becas que han permitido que mujeres como nosotras podamos tener voz. Exacto. Que sigue siendo una rareza todavía en el mundo contemporáneo. Exacto, sí. Yo creo que es importante también conocer todo ese trayecto, ¿no? Y a quién le debemos los pasos que ahora estamos dando y tener ese agradecimiento hacia las pioneras y hacia las que han abierto estas rutas que transitamos, ¿no? Hay muchos grandes logros históricos de los que es necesario ser conscientes, aunque solo sea para protegerlos, para evitar que haya un paso atrás. Es interesante ver que muchas de las grandes bibliotecas de la antigüedad, más que por el fuego, por los saqueos, por la destrucción, por los fanatismos, sucumbieron al desinterés, ¿no? A la falta de apoyo, a la como falta está pasando de con los respaldo. teatros en Italia. Leí esa noticia el fin de semana y fue, sí, ¡wow! ¡Qué, sí. Ay, qué dolor! Bueno, pero por lo menos sabemos que en cuanto a libros y en cuanto a interés, todavía vemos quienes estamos haciendo ahí resistencia y no somos pocos. Eso es muy lindo también. Irene Vallejo tiene una súper, ultra apretada agenda. Estoy aquí mirando al Pato Madrid que me indica, firma de libros hay hoy día.
en la presentación. A las 6 de la tarde en la ciudad de Las Palmas. A las 6 de la tarde en la Ciudad de la Palabra es la Universidad Católica. El Comendador. En el Campo de los Comendadores, me imagino que eso con invitación, pueden verlo. Irene lo puso en sus redes sociales, además. Va a estar también en el Puerto de Ideas. Viernes y domingo, y además eso se transmite, así que para quienes no puedan llegar van a poder tener la posibilidad. Si usted llegó tarde a esta conversación, recuerde que queda en YouTube. Mucha felicidad de haberte tenido acá, Irene. Muchas gracias por venir a la radio, un tremendo honor. No, un honor para mí. Ha sido maravillosa esta conversación, el ritmo, la pasión que le imprimes y bueno, me ha encantado. Que somos parte de la misma secta. Exacto, sin duda. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Estoy pasadísima, pero me sabrán perdonar. Iremos a la pausa y ya regresamos. Where was I?